Saludo. En este video estudiaremos un circuito de sensado de proximidad. A continuación vamos a diseñar un circuito de sensado de proximidad usando varias herramientas ya estudiadas en el curso, entre otros el simulador Proteus, un dispositivo LDR, un amplificador comparador, un diodo LED, un transistor y un buzzer. De modo tal que el circuito va a detectar la proximidad de un objeto en función de la luz emitida y con ello va a generar una señal de alarma sonora y visual. Haciendo una búsqueda en internet es posible entonces identificar lo que es un LDR, que básicamente significa un Light Dependent Resistor, un dispositivo entonces que recibe luz y de acuerdo al valor de la luz recibida, entonces él va a cambiar su resistencia en sus terminales, tal como se muestra en esta figura. Entonces acá tenemos el elemento LDR, Light Dependent Resistor, que recibe una luz y con la luminosidad recibida la resistencia va a reducir. Entonces a mayor luz, menor resistencia, que se observa en las terminales de este LDR. Otro dispositivo que se utilizará en el circuito así diseñado es un diodo LED. En este caso usaremos un diodo azul a fin de detectar la proximidad de un objeto. De modo que vamos a considerar que el diodo azul va a requerir un voltaje de aproximadamente 2,5 voltios para poder encenderse. Además también usaremos un elemento llamado buzzer, o en español zumbador, el cual es un dispositivo que emite un sonido agudo cuando se alimenta con un cierto voltaje. En este caso vamos a definir un buzzer activo con un voltaje de 5 voltios y una impedancia de salida de 50 ohmios, tal que el elemento LDR será utilizado como elemento óptico para sensar la proximidad de acuerdo a la luz recibida. El diodo LED será usado para notificar la presencia de ese objeto de acuerdo a la luz recibida por el LDR, y el buzzer será utilizado para notificar de manera sonora la presencia de ese objeto de acuerdo a la luz recibida por el LDR. Por otro lado, el amplificador comparador será utilizado para definir la proximidad que se desea evaluar, y el transistor será utilizado para poder configurar el funcionamiento del buzzer y del diodo LED de color azul, todo usando la herramienta Proteus como simulador de circuito que se va a diseñar. El circuito estará entonces compuesto de dos etapas, una etapa 1 de sensado y comparación y una etapa 2 de generación de alarma sonora y alarma visual. Ahora en el simulador Proteus te vamos a mostrar los elementos que serán usados para cada etapa. Entonces para la etapa 1 de sensado y comparación te vamos a usar aquí el LDR, que es posible utilizarlo desde la plataforma Proteus, un comparador LM358 de esta referencia que ya se ha estudiado antes, un potenciómetro de 1 kilo ohmio para poder definir el valor de la comparación que se desea realizar, y una resistencia de 10 kilo ohmios para poder comparar el valor de resistencia obtenido con el LDR. En el caso de este LDR, aquí representado en esta plataforma Proteus, entonces tenemos acá el LDR y una lamparita que emite luz, y de acuerdo a la luz recibida por este LDR, entonces vamos a ver que la resistencia va a cambiar de manera que su voltaje entonces va a ser distinto de acuerdo a la luz recibida a través de la lamparita. En la figura tenemos ahora el circuito de la etapa 1 de sensado y comparación, compuesto de un amplificador comparador LM358, el sensor LDR asociado a la luz que recibe esta lámpara y un potenciómetro de 1 kilo ohmio con el cual vamos a definir el voltaje asociado a la distancia que queremos detectar en ese circuito, y una resistencia de 10 kilo ohmios que va ayudándonos a definir el voltaje que queremos comparar con ese voltaje de referencia asociado a la detección de la distancia deseada. En este caso particular podemos definir que la distancia a detectar esté asociada a un voltaje de 5 voltios en este punto de referencia. Entonces vamos a definir qué porcentaje se requiere acá para poder determinar un voltaje de 5 voltios que sea detectable con el voltaje en este nodo que ingresa por la terminal no inversora del comparador. El potenciómetro puede ser visto como dos resistencias en serie, R1 y R2, tal que su suma en este caso es de 1 kilo ohmio, como se define en el circuito. Entonces se desea que el voltaje de referencia en ese potenciómetro sea de 5 voltios. Entonces de manera que este voltaje de referencia, como ya se sabe de un circuito comparador, entonces será en este caso R2 sobre R1 más R2. Y esto por el voltaje VCC. De modo tal que la R2 es la que está conectada desde acá a tierra y R1 es la que está conectada desde acá hacia VCC, con VCC igual a 12 voltios. Entonces la relación que se requiere entre R2 y la suma del potenciómetro, esto es R1 más R2, una relación tal que entonces sea el voltaje de referencia sobre el voltaje VCC. Dando valores concretos, entonces esto es voltaje de referencia es de 5 voltios
sobre 12 voltios. Entonces se requiere que la relación entre R2 y la suma del potenciómetro, R1 más R2, sea entonces igual a 0.417 aproximadamente. Es decir, entonces se requiere que esa relación sea aproximadamente de 42%. Entonces vamos a buscar el potenciómetro en el simulador Proteus que corresponda a este valor para poder tener un voltaje de 5 voltios. En el simulador Proteus es posible entonces aquí ajustar el potenciómetro de manera que el porcentaje entonces corresponda a esa relación entre R2 desde este punto hacia tierra con R1 más R2 que es desde aquí hacia acá. Entonces aquí podemos ajustar el porcentaje de manera que entonces acá podemos colocarlo en aproximadamente 42%. Ahí está, entonces 42%. Entonces vamos ahora a medir con un voltímetro el voltaje asociado a este potenciómetro. Bien, aquí tenemos ahora el voltímetro que va a ayudar a medir entonces el voltaje de referencia asociado a este porcentaje de 42% entre R2 y R2 más R1, que se espera que sea de 5 voltios. Procedamos ahora a simular el circuito. Como se esperaba, entonces el voltaje que se ve de referencia en este nodo asociado a la relación de 42% entre R2 y R2 más R1 es de 5 voltios aproximadamente, en función del voltaje VCC, definido aquí en la parte superior como 12 voltios. Vamos ahora entonces a ver también el voltaje que se da aquí en la referencia con el LDR. Tenemos ahora el voltímetro que nos mide la relación de voltaje entre LDR y esta R de 10K, de manera que este voltaje será mayor con más luminosidad que incide en el LDR, debido a que esa luz que incide allí va asociada a una menor resistencia en el LDR. Entonces, por ende, el voltaje aquí será mayor. Vamos entonces ahora aquí variar la intensidad de luz y ver entonces, en este caso ya el voltaje entonces es de 6 voltios aproximadamente, mayor el voltaje de referencia, con lo cual se espera que el comparador responda de manera positiva. Aquí entonces el voltaje cae debido a que incide menos luz. Y a mayor luz, de nuevo, vemos como el LDR aumenta su intensidad de acuerdo a la luz que recibe y también aumenta el voltaje que se mide en esa resistencia de 10 kiloohmios. Entonces, de nuevo, a mayor luz, mayor voltaje y menor resistencia en el LDR. Ahora ya he agregado el voltímetro a la salida del comparador para poder entonces determinar que la comparación es correcta. Entonces vamos ahora a encender la lámpara. Entonces vemos aquí el voltaje no comienza a aumentar debido al aumento de la luminosidad en la lámpara. Y cuando llegamos al umbral, que es de 5 voltios, voltaje de referencia de 5 voltios, ahora estamos aquí en 4 voltios, se espera que el voltaje de salida conmute. Entonces ahora aumentamos más la luz y ya vemos como ya la intensidad fue tal que hizo que el voltaje de referencia fuera superado. Tenemos ahora un voltaje ya de 6 voltios aquí entregado por el LDR y el voltaje ahora de salida es de 11 voltios aproximadamente, debido a que el sistema del comparador requiere entre 1 y 1,5 voltios aproximadamente para poder operar. Entonces, de los 12 voltios que él recibe en la entrada positiva, él está consumiendo aproximadamente 1 voltio o un poco más para poder definir ese voltaje de salida de comparación. Entonces continúa aquí aumentando la intensidad y vemos que el voltaje en la salida se mantiene en 11 voltios. De nuevo, si bajo acá a un valor menor al voltaje de referencia de 5 voltios, ahí ya bajamos de nuevo a 4 voltios, menor el voltaje de referencia, la salida conmuta a 0 voltios aproximadamente. Para la etapa 2 de generación de alarma sonora y visual requerimos entonces un transistor DJT2N2222, un zumbador o buzzer de 50 ohmios de impedancia de salida, un LED de color azul que va a ayudarnos a identificar el alarma visual de este sistema y resistencias de entrada y de emisor para poder colocar el circuito a funcionar de manera adecuada en región de saturación. Vamos ahora entonces a definir cómo queda el circuito de etapa 2 de generación de alarma sonora y visual. En la imagen se ve ahora el circuito de la etapa 2 de generación de alarma sonora y visual, de manera tal que el transistor 2N2222 posee una resistencia de base denominada aquí R5 y una R de emisor R6, la cual va a ayudar a proteger el diodo LED azul que tenemos aquí en la parte inferior del circuito. Además, el zumbador aquí en la parte superior como la carga activa conectada al colector del transistor.
Por su parte, en la base está el voltaje de entrada de 11 voltios que esperamos recibir del comparador de la etapa 1 de este circuito completo. Vamos ahora a proceder a calcular entonces el valor de R5 y de RC requeridos a fin de que el transistor quede saturado. En la imagen tenemos ahora la hoja de datos del transistor 2N2222 que será utilizado en la etapa 2 de nuestro circuito que estamos diseñando. De manera que queremos identificar las condiciones de saturación de este transistor. Se observa aquí que el voltaje colector emisor de saturación está entre 0.4 y 1.6 voltios para una corriente de saturación de 150 mA y 15 mA en la base. Entonces, en el caso nuestro vamos a definir unas condiciones un poco menores a fin de proteger el diodo LED azul que hemos colocado en el circuito. Entonces, vamos a colocar una corriente de saturación de 100 mA, un poco menor a esta indicada aquí, y para ello entonces voltaje de colector emisor de aproximadamente 0.2 voltios, decidido entonces a criterio nuestro a fin de proteger el diodo LED. Y por otra parte, el voltaje de saturación de base emisor se tiene aquí una condición para corriente de 150 mA, un voltaje que da entre 0.6 y 1.3 voltios aproximadamente. Entonces vamos, en el caso nuestro, a decidir por un voltaje de base emisor de saturación de 0.9 voltios aproximadamente. Bien, entonces de acuerdo a lo observado en la hoja de datos del transistor 2N2222, entonces vamos a definir unas condiciones de operación de esta manera. Entonces voltaje de base emisor de saturación, un voltaje de 0.9 voltios, poco mayor a los 0.7 con el cual solemos trabajar. Voltaje colector emisor de saturación, un voltaje entonces de 0.2 voltios, voltaje que se suele tomar para el transistor 2N22. Corriente colector de saturación, de una corriente de 100 mA, un poco menor a la indicada en la hoja de datos para proteger el transistor y también para proteger el diodo LED azul que hemos colocado en el circuito. Con ello un beta saturación de 10, dado que la relación que se observa en la hoja de datos. Entonces con ello la corriente de base de saturación será aproximadamente de 10 mA. Por toda la correlación al buzzer o al zumbador, entonces su condición de operación es la siguiente: una resistencia del buzzer de 50 ohmios, una R interna que él tiene para poder operar. Además también entonces un voltaje de funcionamiento, digamos un voltaje de encendido del buzzer de 5 voltios. Por otro lado tenemos que el diodo LED azul es un LED que requiere un voltaje de encendido de 2,5 voltios. Y todo ello con un voltaje VCC de 12 voltios que alimenta el circuito y un voltaje de entrada a la base de 11 voltios aproximadamente, de acuerdo al voltaje que se espera a la salida del comparador de la etapa 1. Considerando ahora los valores definidos para el transistor 2N22 y su condición de operación en saturación, además también de la operación del buzzer, del zumbador, ubicado aquí en la parte superior, y también la operación del LED, entonces vamos ahora a definir cuánto vale R5 y cuánto vale R6 a fin de operar en región de saturación en este circuito. Para R5 vamos a definir ahora la malla de entrada del circuito a fin de calcular el valor requerido en esta resistencia R5. Como fue estudiado en la unidad 4 de este curso, la etapa de entrada entonces queda definida por el voltaje de entrada igual a la resistencia de base por la corriente de base de saturación en este caso, más el voltaje de base emisor de saturación, más la resistencia de emisor por la corriente de colector aproximadamente iguales, más el voltaje que cae en el LED azul. Desde acá despejando, entonces tenemos que la resistencia de base será aproximadamente el voltaje de entrada menos el voltaje base emisor de saturación menos la resistencia de emisor por la corriente de colector en saturación y menos el voltaje que cae en el LED azul. Todo ello sobre la corriente de base en saturación. Entonces, de acuerdo a los valores definidos y encontrados para el transistor 2N22 y su hoja de datos, entonces este valor de la resistencia queda antes definido por BI, que es de 11 voltios aproximadamente, voltaje base emisor de saturación, que es de 0.9 voltios, RE, que aún no se encuentra,
por la corriente de saturación menos voltaje de LED, que es de 2,5 voltios, sobre la corriente de base de saturación, que es de 10 miliamperios. Entonces tenemos esta ecuación indicada como ecuación 1 para la etapa de entrada del transistor, dado que no tenemos aún el valor de la resistencia RE, que no se conoce aún este valor. Entonces vamos ahora a la etapa de salida del circuito de transistor. Da que la etapa de salida entonces corresponde a la conexión entre el buzzer, el transistor en colector emisor aquí, la R de emisor acá y el diodo LED azul. De igual modo, como fue estudiado en la unidad 4 de este curso, el voltaje VCC, entonces en la etapa de salida de este transistor es la resistencia interna del buzzer por la corriente de colector en saturación más el voltaje colector emisor en saturación más la resistencia de emisor por la corriente de colector en saturación y más el voltaje que queda en el LED azul. Entonces acá podemos despejar el valor de RE, de modo que esta RE entonces corresponde a el voltaje VCC menos la R del buzzer o del zumbador por su corriente de colector en saturación menos el voltaje colector emisor en saturación y menos el voltaje del LED. Todo ello sobre la corriente de colector en saturación. Ecuación 2, de la cual se conoce el voltaje VCC, la R interna del zumbador, también la corriente de colector en saturación, el voltaje colector emisor en saturación, el voltaje LED y la corriente de saturación del transistor. Entonces vamos con ello a encontrar cuánto debe valer esta resistencia RE. Entonces dando valores a esa ecuación 2, se encuentra que esta RE debe ser aproximadamente de 43 ohmios. Con ello podemos ahora ir a la ecuación 1. Entonces en 1 tenemos que la corriente de base, dado que ya tenemos el valor de la R de emisor aquí, entonces será 11 menos 0.9 menos 43 ohmios por 0.1 amperios menos voltaje LED 2,5 voltios, todo sobre 10 miliamperios. Entonces con ello el valor de RB nos queda en 330 ohmios. Entonces vamos ahora al simulador Proteus para colocar sus valores encontrados y definir la operación del circuito de la etapa 2. De vuelta al circuito tenemos aquí ahora los valores de 330 ohmios en la R de base y en la R emisor de 43 ohmios, a fin de colocar el transistor 2N2222 en región de saturación. Entonces vamos ahora a simular el circuito para observar su comportamiento. Ahora para simular vamos a hacer clic aquí en este play, aquí en la parte inferior izquierda. Entonces vemos ahora cómo el LED se enciende y el buzzer está sonando. Todo debido a un voltaje de entrada de 11 voltios que esperamos que sea la salida de la etapa 1 del circuito. Para poder observar de manera más precisa el comportamiento de este circuito de la etapa 2, vamos ahora entonces a colocar medidores de corriente aquí en la base, de voltaje base emisor, también de voltaje en el LED y del voltaje que cae en el buzzer, en el zumbador. Además también del voltaje en el colector emisor para determinar su operación correcta en saturación. Bien, ahora hemos colocado entonces aquí ya varios medidores aquí de corriente para medir la corriente en la base, aquí un voltímetro para medir el voltaje entre base y emisor, aquí otro voltímetro para medir el voltaje entre el colector y emisor, uno más para medir el voltaje que cae en el LED azul y un medidor de corriente para medir la corriente que pasa por el buzzer, que debería ser la corriente de saturación del colector. Procedamos ahora a simular el circuito una vez más. Entonces aquí hacemos clic en el reproductor al lado izquierdo inferior y ahí tenemos de nuevo el sonido, donde entonces también queda evidente acá los voltajes y las corrientes en el circuito. Entonces corriente de base de 9 mA aproximadamente y los voltajes de voltaje base emisor de 0.9 voltios, colector emisor de 0.2 aproximadamente
encendido del LED 2,5 voltios y la corriente de saturación en la base de 9,3 miliamperios y 95 miliamperios en el colector en saturación, lo cual se acercan bastante al valor deseado según la hoja de datos del transistor 2N2222. Vamos ahora a proceder a unir los dos circuitos, la etapa 1 y la etapa 2 que acaban de ser analizadas. En la imagen tenemos ahora el circuito completo de sensado de proximidad, de manera que en la parte izquierda está el circuito de sensado y comparación y en la parte derecha está el circuito de generación de alarma sonora y visual. Vamos ahora a simular el circuito para ver su funcionamiento completo. Tenemos ahora el circuito completo funcionando, de manera que estamos aquí midiendo el voltaje relacionado a la distancia del sensor, el voltaje de referencia definido por la resistencia de referencia en la entrada inversora al comparador, y en la parte derecha el transistor 2N2222 que genera una alarma sonora y una imagen visual de esta parte inferior. Entonces vamos ahora a encender y a secar la lámpara a fin de generar la alarma sonora por proximidad. Entonces aquí movemos, vemos como el voltaje va subiendo debido a la proximidad de la lámpara. Se ve aquí en esta parte. Seguimos subiendo más aún. Y ya estamos entonces en breve a subir el voltaje superior a 5 voltios de referencia. Y aquí está la alarma sonora. Y el LED encendido también. Una vez más alejemos la lámpara. Vemos cómo se desactiva la alarma sonora. De nuevo acerquémosla. Y está la alarma sonora y el LED azul encendido. Tenemos ahora de nuevo el circuito completo, pero esta vez sin medidores de voltaje y de corriente, solo un medidor aquí en la entrada para poder observar el voltaje asociado a la distancia de la lámpara. Entonces una vez más lo simulamos. Ahí estamos más allá del límite de 5 voltios. Y 5 voltios tenemos la señal luminosa y la alarma sonora. De este modo hemos completado nuestro ejercicio. Hasta pronto.